Bienvenidos y bienvenidas, estimados maestros y maestras, a la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad. En esta ocasión, les acompañaremos en la materia Planeación y Evaluación Curricular, con el tema de esta sesión número 1, el currículum, concepciones, enfoques y diseño. Es importante que hagamos una reflexión sobre el proceso que llevamos actualmente sobre la educación. César Cole nos habla sobre enseñar y aprender en el siglo XXI y nos dice cuál es el sentido de la educación. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos hacer una reflexión sobre el instrumento esencial para el desarrollo social y económico. Es necesario replantear los objetivos de la educación. Nosotros quienes estamos en las aulas necesitamos hacer un cambio para formar a estudiantes, independientemente en el nivel en el cual se transite, con capacidades, destrezas, habilidades y un pensamiento crítico que les permita afrontar pues una sociedad cambiante. Ahora bien, ¿cuál es el sentido de la educación en sí? Acá mencionaremos algunas de sus causas y síntomas en las cuales pues se transita actualmente, ¿no? Esta modernidad lítica que en muchas de las ocasiones vemos las brechas que se enmarcan en los reproches y en los sectores sociales. Esta sociedad también donde está encaminada al consumismo, esa dificultad que existe actualmente para lograr los niveles de equidad y excelencia, ¿sí? Estos movimientos migratorios que se ven muy marcados en los diferentes sectores y estados de nuestro país, y también estas quejas que existen sobre la función del docente, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros estaríamos yéndonos a un plano también cultural, y por qué no mencionar que en ocasiones el poco interés que existe a veces en los estudiantes por adquirir un conocimiento y que le permita aplicarlo en su contexto. Ahora bien, empezamos a hacer una revisión sobre lo que son las dimensiones del currículo. Cuando hablamos que es macro, son por las exigencias sociales donde se establece que se requiere considerar pues un currículum que atienda a todas estas características cuando hablamos del sentido de la educación, ¿sí? Ahora, un currículum meso nos referimos al contexto escolar, a nuestra institución, y es ahí donde todos estos agentes educativos, sociales, necesitan intervenir y participar de una manera crítica, activa, propositiva, para la mejora de la educación. Cuando estamos hablando ya del micro, pues es nuestra aula y es ahí donde nosotros tenemos que atender esto. Entonces, la importancia de las dimensiones del currículum están encaminadas a que nosotros podamos hacer una pequeña definición, ¿no? En este caso del modelo curricular que existe actualmente, que sabemos que son representaciones de manera muy objetiva, simplificada, que tiene elementos en los cuales están orientados para un currículum, ¿sí? Para este diseño. Ahora bien, vamos a tomar como ejemplo el diseño del currículum de Tyler, donde básicamente nos dice algunas actividades que se pretenden y que se logran hacer en el mismo, ¿no? Sabemos de antemano que el diseño curricular va a variar dependiendo la estructura que nosotros vayamos a considerar. Siempre es necesario que tomemos en cuenta, pues, los objetivos curriculares, el diseño de un sistema de evaluación, siempre debe estar centrado en el rendimiento de los alumnos, centrado también en los logros y elaborar un plan de estudios. Esto para que posteriormente podamos construir nuestras cartas descriptivas, que sabemos perfectamente que es la planeación que nosotros realizamos como docentes. Este diseño curricular en su momento pues tuvo un impacto fuerte, pero si ustedes lo analizan, se darán cuenta
¿Qué es lo que seguimos transitando, no? Entonces, es necesario hacer un replanteamiento en ese sentido a lo que se refiere al currículo. Los principios básicos para este diseño de los programas nos llevan a que nosotros debemos de ver como punto de partida el perfil de egreso, los propósitos y los productos que se deben de tomar. Esta delimitación de contenidos están encaminados a un perfil de egreso, pero con este enfoque por competencias, porque estamos en una sociedad que requiere eso. Ahora bien, estas trayectorias curriculares que deben de estar articuladas entre las diferentes unidades constituidas también de los programas de estudio en los cuales nosotros transitamos. Ahora, cuando hablamos de una formación basada por competencias, nos estamos refiriendo a este proceso elaborado de un perfil de egreso, tomando como punto de partida que emite la pertinencia de la educación, que adopta una estructura organizacional modular que nos va a llevar a una transformación, ¿sí? Y que al mismo tiempo que desarrolla un enfoque integrador y que está relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el plano que nos menciona Ausubel, desde un proceso de aprendizaje significativo. Entonces, si nosotros articulamos estos tres espacios, nos vamos a dar cuenta que es necesario hacer una modificación y una transformación en lo que se refiere al trabajo en las aulas, pero también desde un diseño curricular. Estos síntomas de la pérdida del sentido de la educación escolar nos llevan básicamente a que el funcionamiento y organización del sistema educativo y la dinámica que se lleva a cabo en el aula debe de ser más activa, debemos de mejorar en los procesos que nos corresponden a nosotros, los docentes, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, cuando hablamos de los agentes educativos, nos estamos refiriendo básicamente a los diferentes sectores sociales en los cuales se enmarca la educación y que desafortunadamente a veces están aislados y estos no participan y no depositan en ella pues una credibilidad en el sentido de la mejora de la educación. Entonces, las dificultades nos llevan a ver los diferentes niveles, hablábamos hace un instante, de la equidad y la calidad de la educación, ¿sí? Entonces, necesitamos reflexionar sobre ello, ¿no? El para qué de la educación, que nos va a llevar a identificar la finalidad y sus funciones, ¿sí? El qué también, donde está encaminado a que nosotros, pues, trabajemos en este proceso cultural de la educación, ¿no? De transmitir a nuestras nuevas generaciones, pues, una formación adecuada y que esté acorde a la sociedad que actualmente vivimos y el cómo. Entonces, y que esta va a estar representada en una planeación donde las actividades de aprendizaje nos llevan a nuestra práctica educativa más efectiva. Necesitamos hacer ajustes en el currículum, por supuesto. Tenemos que hacerlo más flexible, maestros, ¿sí? Tenemos que ver que este sea permanente, que sea continuo y que sea muy dinámico, ¿no? Entonces, acá nos lleva a que nosotros tomemos en cuenta la precisión que debe de tener el currículum, que sea relevante y también, ¿por qué no? Tiene que estar articulado, tiene que ser coherente en todos los elementos que lo integran. También que nos lleve a tener esta mirada pues global, ¿sí? De la tarea educativa en la cual transitamos, en la participación que debe estar involucrada siempre, como hemos estado haciendo hincapié, sobre los diferentes agentes en los cuales transita la educación, ¿no? Entonces, y punto medular, el docente, su labor, que en este caso es hacer este proceso de retroalimentar el trabajo con los estudiantes y al mismo tiempo que aprendan ellos. Ahora, desde una mirada de planeación didáctica, Díaz nos menciona que nosotros debemos de tomar en cuenta los planes y programas, porque es donde nos vamos a direccionar para hacer nuestras actividades didácticas y que nos ayudan también a orientar el proceso pedagógico que realizamos con nuestros alumnos. Entonces,
esta planeación centradas en los procesos de enseñanza-aprendizaje siempre deben de estar orientadas a nuestros estudiantes, ¿no? Y el directamente, quien es el que va a dirigir este proceso y responsable del mismo, es el maestro. ¿Sí? Entonces, los elementos son muy diversos dependiendo los niveles educativos y las instituciones donde se trabaje. Entonces, pero sabemos que existen aspectos básicos que nosotros debemos de tomar en cuenta para una planeación didáctica, ¿no? El objetivo, los contenidos, una metodología, un sistema de evaluación que es fundamental, que en su momento pues vamos a revisar. Entonces, el trabajo de revisar en esta ocasión, en esta sesión que estamos trabajando y que nos permite tomar en cuenta la mirada de un trabajo distinto, de ver al currículum, ver sus concepciones, sus enfoques y su diseño. En esta primera sesión, nosotros vamos a tomar en cuenta pues algunos elementos que nos lleven más que todo a reflexionar y a entender sobre los diferentes ámbitos que transita el currículum. Primeramente, vamos a ver el práctico, ¿no? Entonces, que es un currículum como un fenómeno que nos lleva a que nosotros tomemos en cuenta la reflexión de este ámbito de experiencias donde el docente, más que todo, va a ejercer, ¿sí?, su oficio, o sea, su práctica educativa para sus estudiantes, ¿sí?, desde una experiencia escolar. Entonces, el currículum también lo tenemos que ver desde el proceso de estudio, ¿sí? Y que nos lleva a una investigación. Sobre todo, más que en esta área, es de la práctica donde nosotros vamos a encaminar este trabajo, ¿no? Desde las dimensiones tanto teóricas como prácticas que nos lleven a que nuestro trabajo, pues más que todo, sea diferente. Ahora, cuando hablamos de un currículum, estamos viendo una serie de estructuras, ¿sí? Que se encaminan a las experiencias de los aprendizajes y que tienen una intencionalidad, ¿sí? Y que deben de estar articuladas con la finalidad muy concreta de los aprendizajes deseados del trabajo, ¿no? Entonces, pensar en un currículum es un diseño, es un accionar que nos implica ver la realidad en el sentido del conocimiento y del aprendizaje que se requiere tener para los alumnos. En este caso, a veces se puede confundir el currículum con los planes de estudio, con los contenidos del curso, con este temario de la clase o con el diseño de la programación del estudio, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, o las experiencias de aprendizaje. Entonces, el currículum es más allá, que va a estar encaminado a ver el proceso inherente, ¿sí? Y también externamente tenemos que ver los efectos que se encaminan a una mirada, hace un instante decíamos, sobre el sentido de la educación, y ahí enmarca estos efectos económicos, políticos, sociales, así como los diversos alcances que se pretenden tener para formar a ciudadanos. Entonces, es necesario que nosotros empecemos a hacer esta transformación del trabajo, de lo que estamos considerando en el sentido de tomar en cuenta que el currículum, sus concepciones y sus enfoques y el diseño que se vaya a trabajar debe de transformarse, ¿no? Entonces, cuando decimos que los modelos educativos encaminan a algunos aspectos que debemos de remarcar en la educación, en el aprendizaje, en la enseñanza, en el estudiante, en el docente, ¿no? Entonces, si ustedes logran identificar esto, tenemos que articular muchos elementos en lo que es la educación. Y entonces, sí le estaríamos dando un sentido a la educación, ¿no? Entonces, algunos modelos educativos que por los cuales nosotros hemos transitado, hay muchos, sí, pero en este momento podemos revisar de manera muy breve, pero también muy efectiva, ver que el proceso de la educación en un primer momento se lleva de manera tradicional, ¿no? Luego a una actividad tecnológica educativa, ¿no? Y luego ya a una didáctica crítica, ¿no? Donde cada uno de estos modelos tienen sus propias características, ¿no? Y a lo mejor podemos
considerar que sean adecuadas o no, pero es necesario que nosotros podamos identificarlas y podamos hacer esas modificaciones que se requieran dependiendo el contexto donde estamos transitando. En este caso, cuando hablamos de un modelo tradicional, sabemos perfectamente el papel protagónico que se utiliza en el docente, ¿no? Que va a ordenar, que va a exigir, que está encaminado a la disciplina, ¿no? Donde el estudiante, pues, es pasivo, receptivo, ¿no? Y también en el contenido, que solo se abarca desde un proceso de temas, de contenido como tal, ¿no? Entonces, ahora bien, cuando ya estamos refiriéndonos a un modelo diferente, tecnológico, hablamos de un medio para el logro de los aprendizajes, ¿sí? Ahí hay una modificación, hay un avance, digámoslo de esta manera, donde el estudiante controla y manipula ya su aprendizaje, ¿sí? El docente, pues es el agente, ¿sí? Centrado de cómo va a enseñar, ¿sí? Cómo va a trabajar con los alumnos. Ahora, con una mirada crítica, ahora ya el docente es el que fundamenta el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y el estudiante, lógicamente, va a tener una condición diferente. Ahora bien, hablamos de la contextualización, hablamos de estos procesos superiores de esquemas, de un proceso de un pensamiento crítico, y ahora también hablamos del docente, que su función es de guiar, de orientar el trabajo, ¿no? Y que también esté centrado en enseñar y que el estudiante pueda aprender. Hablamos de los modelos educativos desde procesos interdisciplinares, ¿sí? Desde un proceso de investigación, de docencia, de un autoaprendizaje, de un trabajo en equipo también, y de una visión pues más crítica y ética en la cual se pueden dar. Ahora, necesitamos que nosotros en esta materia que vamos a estar trabajando, y específicamente en esta sesión 1, veamos que el diseño curricular es una metodología que está orientada a ciertas serie de pasos organizados y estructurados con el fin de conformar, más que todo, pues lo que hemos estado mencionando, el currículum, ¿no? Sabemos que debe ser dinámico, debe ser continuo y participativo. Cuando hablamos de este rubro dinámico, sabemos perfectamente que debe estar orientado al cambio de manera lógica y razonada, ¿no? Sí. También mencionamos que continuo porque compone varias fases, ¿sí? Y que está estrechamente relacionada entre sí y que su secuencia, pues, es espiral, ¿sí? Y también nos lleva a este otro apartado que es la participación, ¿no? Que requiere, pues, la colaboración, pues, de todos los autores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mencionábamos sobre estos agentes sociales, ¿no? Que tienen un alto grado de impacto en lo que es el proceso de la educación. Plan de estudios, ¿sí? Sabemos que es una descripción secuencial de una trayectoria de formación para los alumnos que tiene un tiempo determinado. Estos elementos del plan de estudios están relacionados con el perfil de egreso, con un mapa curricular, con las líneas de formación y los programas analíticos en los cuales nosotros vamos a formar a nuestros estudiantes. Y sí tiene que estar vinculando constantemente sobre estas características y esta razón, tanto de manera institucional como social, que debemos de atender. Entonces, ahora, las etapas que nosotros podemos tomar en cuenta para un plan de estudio, sabemos que es el diagnóstico, la situación actual en la cual se transita. Hemos estado haciendo hincapié sobre este proceso, que es el perfil de egreso, ¿no? Las líneas y áreas curriculares donde se tiene que transitar, y esta elaboración curricular que es necesario construir, ¿sí? Lógicamente, desde un diseño del perfil de egreso que pretendemos para nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, y ya de ahí surge, pues, la elaboración de los programas de estudio, ¿no? Hacer un diagnóstico situacional nos permite a nosotros, como docentes,
como parte de un proceso educativo, hacer un análisis interno y uno externo, que nos permita a nosotros tener una visión de poder conocer más a fondo nuestra institución educativa, pero también al mismo tiempo estos planes de estudio. El externo, como bien sabemos, pues nos va a ayudar a detectar el contexto donde se encuentra nuestra institución, ¿no? Entonces, y que nos va a permitir más que todo tomar en cuenta las características que va teniendo la escuela y que estas las podemos atender. El perfil de egreso sabemos que son los conocimientos, las habilidades, las actitudes y las competencias que caracterizan al egresado al momento de terminar los planes de estudio, ¿sí? Acá nosotros necesitamos hacer esta descripción de lo que es el perfil de egreso, tomando en cuenta más que todo las habilidades, actitudes que es donde se desempeña, ¿sí? Y al mismo tiempo nos va a llevar a que nosotros veamos las líneas curriculares y las áreas en las cuales se pueden agrupar las asignaturas que se trabajan, ¿no? Entonces, acá es necesario que tomemos en cuenta esta elaboración, ¿sí? Del perfil de egreso, de los planes y programas, de toda esta estructura, ¿no? De los materiales que podamos agruparlos, de las líneas de formación, las áreas de estudio, que esté ordenado el perfil de egreso y las distribuciones de tiempo del plan de trabajo, ¿sí? Ahora, nosotros en esta sesión estamos revisando la importancia que tiene, más que todo, el trabajo que estamos identificando, que el currículum, sus concepciones y sus enfoques y su diseño, pues nos va a llevar a que nosotros tomemos en cuenta que hay una estructura organizada, ¿no? Que unitaria, y ya lo decíamos, que es flexible, que está compuesta por conocimientos, contenidos, concepciones, métodos que nos van a llevar a permitir diseñar, ¿sí? De manera ordenada, pues los objetivos que se pretenden, ¿no? Entonces, permite pues planificar pues el aprendizaje y también llevarnos a que nosotros podamos evaluar, ¿sí? La función del currículum, estimados maestros y maestras, es guiar la enseñanza como un medio de interacción entre nuestros estudiantes, el contenido, el docente y la institución. Eso es, lo podríamos decir de esa manera, para que nosotros pues podamos tomar en cuenta este trabajo. Vamos a encontrar, como en el caso de los modelos educativos y los enfoques, también diferentes autores que nos hablan sobre el diseño curricular. Vamos a mencionar algunos. En este caso, Arnas establece una propuesta curricular que pues para él la define como un plan que norma y conduce explícitamente un conjunto de proposiciones, ¿sí? Y conceptos que están bien estructurados, ¿sí? Desde un proceso determinado de enseñanza-aprendizaje, pues desarrollado desde la mirada de la institución. Bueno, para él es eso, ¿no? En este caso, como en todos los diseños curriculares, tienen etapas, ¿sí? Él las considera primeramente como, digamos así, como punto número uno, la formulación de objetivos, ¿no? De precisar esas necesidades que se tienen, esas características de los estudiantes, ese perfil de egreso que se pretende y los objetivos del currículo. También para él menciona dentro de su diseño curricular que presenta la elaboración de los planes y programas, ¿no? Esa selección de los contenidos, también los objetivos particulares de cada una área disciplinar y la estructura ya del curso. Nos hace mención de un apartado más, del diseño del sistema de evaluación, que es fundamental en este trabajo, ¿no? Que en este caso es la definición de las políticas y los procedimientos que se pretenden y las características de los instrumentos que se van a aplicar
para el trabajo en el aula, ¿sí? Esta elaboración de cartas descriptivas, lo hemos estado mencionando sobre este diseño de propósitos, de elaboración de objetivos y que nos lleven a tener como punto medular la mejora de nuestra práctica, ¿sí? Él, Arnas, también toma otro punto, que en este caso habla sobre instrumentar la aplicación del currículum. Para él lo ve desde una mirada de elaboración de instrumentos de evaluación, desde una selección y elaboración de los recursos didácticos y desde un ajuste de un sistema administrativo del currículum, ¿sí? Y también habla sobre la aplicación del currículum, ¿no? Entonces, y la última etapa que él la considera, que es la evaluación del currículum. Es necesario que nosotros podamos identificar que en esta materia de planeación y evaluación curricular vamos a estar haciendo hincapié sobre el hecho de hacer esta revisión, de poder evaluar los trabajos, ¿no? Otros autores, como en el caso de Glassman e Ibarrola, donde ellos nos hablan sobre el tipo de metodología y que está encaminado al proceso tecnológico y sistemático, ¿sí? Pues que nos lleva a identificar que es un proceso sistemático, instrumental, que está organizado de manera que nos permita a nosotros alcanzar un perfil profesional del estudiante, ¿no? Y que también que el currículum lo veamos desde un proceso verificable, sistemático, y que también nos lleve a permitir las implicaciones metodológicas que se tienen, ¿no? Y los recursos disponibles, también la evaluación. Ahora, en un modelo más, Panza, él lo define como una estructura interdisciplinar de actividades de aprendizaje de un lapso, pues flexible, que permita alcanzar los objetivos y también, pues desarrollar las capacidades, las destrezas, las actitudes y el desempeño, en este caso específicamente, de los estudiantes. Ahora bien, sus etapas que él maneja son muy similares a las que hemos estado mencionando de los otros autores, que es el análisis de las prácticas profesionales en el contexto real, ¿sí? Esta elaboración de los planes de estudio, desde un diseño, una implementación y una evaluación en la cual se transita. Ahora, cada una de estas etapas que se mencionan sobre, en el caso de la evaluación, que es, debe estar orientada a innovar, ¿sí? El currículum, también las fuentes metodológicas desde un plan de reestructuración y desde un marco referencial de plan y también desde el proceso epistemológico donde se debe de estar encaminado. Entonces, hay otro autor, Díaz, y sus colaboradores, ellos ya conciben al currículum como una estructura técnica y consideran a un proceso de análisis del contexto. Y estos elementos y los productos en los cuales se van dando, al mismo tiempo se ve de manera integrador, ¿sí? Las dimensiones que también los demás autores lo mencionan, pero aisladas. Díaz y sus colaboradores, ellos ya hablan de una dimensión social, de un proceso epistemológico, también desde una mirada psicoeducativa y también desde la parte técnica. Cada una de estas etapas, en el caso específicamente de la fundamentación del área disciplinar, va a llevar a que se puedan hacer el abordaje, pero de manera contextual y ver las características del estudiante, pero al mismo tiempo poderles atender. Ahora, desde un perfil profesional que se pretende para el alumno, se hace un replanteamiento de las habilidades, de las destrezas, los conocimientos sobre el estudiante en la cual se le está formando. Organizar la estructura curricular nos va a llevar a nosotros
a comprometernos a hacer una evaluación continua del currículum, hasta estarlo revisando constantemente, ¿no? Desde un programa de evaluación que permita una reestructuración, pero también al mismo tiempo hacer esa evaluación del mismo, ¿no? Entonces, es un proceso continuo y ya. Mencionamos en esta sesión el diseño curricular por competencias y cómo se concibe, ¿no? Desde como un documento que está orientado a una descripción de un perfil profesional, ¿sí? Y que conforma, pues, los campos de acción y de las competencias de los egresados y desde una estructura de los planes de estudio, pero también desde una planificación del diseño. Las etapas que nosotros podamos considerar en esta mirada de un enfoque por competencias, desde un diseño curricular, desde un desarrollo curricular, desde una gestión curricular, nos lleva a tener, pues más que todo, ciertos elementos para poder organizar el proceso tecnológico productivo desde una mirada filosófica y pedagógica, y es ahí donde nosotros tenemos que atender. El diseño curricular pues establece por los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Desde un desarrollo pleno y que nos permita, más que todo, a llevar la gestión curricular. Especifica la acción del docente poniendo en práctica, pues más que todo, los procesos de diseño del desarrollo curricular. Entonces, en este pequeño proceso, digámoslo así de esta manera, histórico que nos lleva a ver diferentes autores, como en el caso específicamente de Arnas, también Glassman, el modelo de Panza, también Díaz y sus colaboradores, nos permite tener una mirada distinta sobre lo que es la importancia del diseño curricular y su función que tiene, ¿no? Desde un proceso de guiar la enseñanza, desde un medio de interacción de los estudiantes, el docente, el contenido y la institución, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros necesitamos atender. Hablamos de una estructura curricular y podemos describirla de la siguiente manera como un conjunto de competencias que se va a desarrollar para el estudiante en el proceso formativo, ¿sí? En un área específica, ¿sí? En este caso, el propósito siempre está estructurado desde la mirada curricular, donde ofrece pues los lineamientos tanto técnicos, ¿sí? Tecnológicos de formación para hacer ese abordaje, ¿sí? Para ir formando a profesionales de manera integral y que también lleve a los resultados de aprendizaje que posibilite el desarrollo de la competencia laboral. Hablábamos sobre esta sociedad, ¿no? Líquida, donde se establece desde una mirada globalizada, ¿no? Y que tenemos que estar ahí en ella y atender, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta, pues, la estructura curricular, ¿no? Que esta denominación del programa, esta duración que va teniendo, los niveles de formación que se van dando, ¿no? Entonces, el trabajo, desde la estructura curricular, nos lleva a nosotros a tomar en cuenta pues estos requisitos de ingreso que debe tener el estudiante, pero también las competencias en las cuales se van a desarrollar en esta ocupación para el desempeño del trabajo, ¿no? Desde una estrategia metodológica, pero también desde un paso tecnológico, que es una realidad en la cual actualmente transitamos los docentes, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar y tener una mirada diferente de lo que es el diseño curricular nos permite identificar pues este conjunto de saberes, ¿no? El saber hacer y el ser, que debe estar siempre orientado a las necesidades para facilitar el aprendizaje y el desempeño específico que se va teniendo del alumno. Cada una de las competencias para formar desde la mirada del aprendizaje están vinculadas a los conocimientos de conceptos, principios y conocimientos del proceso, ¿no? Entonces, que nosotros debemos de atender sobre
esta, digámoslo así, denominación sobre la competencia, la duración de estimación para el logro de los aprendizajes, los resultados de los mismos y los conocimientos de conceptos, principios y procesos en los cuales nosotros en este momento estamos revisando, ¿sí? Sobre el plan y sobre el currículum, donde tenemos que tomar en cuenta los criterios de evaluación y los perfiles que se pretenden lograr. Ahora, cuando hablamos de un trabajo, de un diseño curricular, nos estamos encaminando nosotros a tomar en cuenta, más que todo, el desarrollo del currículum, ¿no? La puesta en práctica, ¿sí? La aplicación del currículum nos ayuda a nosotros a hacer una retroalimentación y ratificar de manera formal y real el trabajo para tomar en cuenta lo que se plantea, lo que se debe de evaluar de manera sistemática y de mantener un balance entre las diferentes aspiraciones sobre los propósitos que se pretenden realizar en la escuela. Debe de reflejarse pues las aspiraciones de la escuela, también debe de generar una continuidad de experiencia, ¿sí? Las características, podríamos decirlo de esta manera, de un buen currículum debe arreglar pues las experiencias de aprendizaje de manera flexible a modo que pues se pueda adaptar a las situaciones específicas de los alumnos en sí para formarles de manera individual y colectiva. Pues utilizar los recursos, las experiencias de aprendizaje con las que se disponen que son más efectivas para el alumno, de hacer el máximo para poder ayudar al desarrollo de cada uno de estos aspectos que se requieren trabajar. Hay diferentes fases, lo hemos estado mencionando, dependiendo de los autores que nosotros hemos hecho este abordaje en esta sesión número 1. En este caso, ese análisis de la realidad, esta fundamentación de proyectar un currículum donde se tiene que atender las problemáticas y las necesidades reales del contexto donde se lleva a cabo el diseño curricular, ¿no? Y también poder seleccionar más que todo esa intencionalidad y la dirección curricular que se pretende hacer con los estudiantes. La fundamentación del proyecto curricular la vamos a llevar a cabo desde una mirada, desde las fases del qué, el cómo y dónde lo vamos a trabajar. El qué, qué materias, qué contenidos, qué secuencias, qué recursos, el cómo, qué metodologías, qué estrategias, actividades y también donde las relaciones interpersonales en las cuales se encamina pues el docente, el estudiante, maestro-alumno, alumno-alumno, y el clima institucional en el cual nosotros estamos transitando. Entonces, hablamos en esta materia que estamos trabajando sobre lo que es planeación y evaluación curricular, nos lleva a nosotros a tomar en cuenta la evaluación del currículo, ¿no? Una formación conceptualizada donde nosotros tenemos que evaluar y comparar cómo estamos, ¿no? La parte real de lo que se tiene y lo ideal que se pretende, ¿no? Entonces, con esto nosotros estaríamos tomando decisiones relativas al programa curricular y a los tipos en los cuales se pretende. No, sabemos perfectamente que es una evaluación formativa y que también nos va a llevar a la parte sumativa, ¿no? Donde pues debe estar encaminada a ver los procesos de enseñanza-aprendizaje, a ver los programas, ver la mirada institucional, pero también ver las especificaciones que existen, ¿no? Desde una mirada de sociedad, de alumnos, desde ver los objetivos de las sugerencias, ver los filtros filosóficos, porque es necesario trabajarlo, ¿no? Entonces, también desde un proceso psicológico, también desde las actividades de aprendizaje, ¿no? Y organizar el conocimiento. Ahora, cuando nosotros hacemos este ordenamiento de los elementos de la elaboración del currículum, estamos viendo el diagnóstico de las necesidades, ¿no? Para formular nuestros objetivos, hacer esa selección de contenidos, poderlos organizar, hacer la selección de actividades
y al mismo tiempo hacer esa determinación para poderlo evaluar. Nosotros hablamos de una determinación de un marco referencial desde los planes de estudios, ¿no? Donde podemos sintetizar los principios de los contenidos de los planes y también desde un perfil profesional de los objetivos. Entonces, ahora, el proceso de elaboración del currículum va a estar encaminado a ver los objetivos, planes de estudio, el sistema de evaluación y las cartas descriptivas, ¿no? Que no es más que las planeaciones que nosotros realizamos. Entonces, y que se ve muy vinculado a los planes de estudio donde se hace esa descripción, donde se pretende hacer, ¿no? Entonces, este modelo que está basado en los objetivos, en una mirada de transformación de los planes y programas, también desde una reestructuración general del diseño de los espacios curriculares y la duración que van teniendo, ¿no? Y las cargas horarias que se van dando. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos hacer hincapié sobre este proceso, ¿no? De poder informar, de poder ver una manera de que aprendan los estudiantes, ¿sí? De hacer una descripción de manera muy ordenada del proceso de enseñanza y también, ¿por qué no? La comunicación que ve la cantidad y el orden de las circunstancias del aprendizaje. Eso es necesario, ¿no? Entonces, ahora, desde una mirada curricular, podemos nosotros tomar en cuenta la estructura, ¿sí? También los objetivos que se establecen y al mismo tiempo, desde un proceso pedagógico, lógico, psicológico, epistemológico y administrativo. Remarco, nosotros tenemos que hacer este establecimiento desde los diferentes criterios pedagógicos, lógicos, psicológicos, epistemológicos y administrativos, donde se establece pues este espacio curricular y que nosotros necesitamos atender, ¿no? Entonces, las disciplinas multi, pluri, inter y metadisciplinas, ¿no? Entonces, en las diferentes áreas y los modelos curriculares en los cuales se transitan. Entonces, en este caso, desde un enfoque, hablábamos hace un instante de por competencias, pues nos va a llevar a tomar en cuenta y a considerar pues la determinación de un marco referencial, a la identificación del proyecto, a la formulación de la competencia, al módulo, al diseño de los datos para identificarlos, hacer esta fundamentación y también que nos estemos enmarcados en la transformación más que todo, ¿no? En que debemos de estar, ¿no? Hablamos de un diseño de programas educativos, de una transformación, ¿sí? Mediante el cual la escuela define poderlos organizar y al mismo tiempo poderlos transformar. Entonces, en este caso, hablar de una necesidad de transformación nos lleva, como al inicio de esta actividad que estamos trabajando, de esta sesión número 1, nos permite ver más que todo estos instrumentos necesarios de hacer modificaciones, de hacer un replanteamiento de los objetivos de la educación. Ahora bien, en lo que nos corresponde a nosotros, en esta planeación y evaluación de un currículum que necesitamos nosotros como docentes, pues atender más que todo, ¿no? Y saber en el cual estamos transitando. Nos lleva a nosotros a tomar en cuenta, hablábamos desde una mirada de las exigencias sociales, también desde la escuela, desde el aula, también ver el trabajo de poder tomar en consideración pues la delimitación del perfil de egreso, los propósitos de las delimitaciones que se van teniendo, pero no perder de vista, ¿sí? Esta adaptación estructural que nosotros debemos de hacer y este desarrollo integrador para trabajar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Que nos lleve más que todo a tomar en cuenta que el sentido de la educación tiene que estar encaminada a que el estudiante pueda aprender, ¿sí? A que mejore en su proceso y a ver que el currículo debe de estar
orientado a guiar el proceso de enseñanza para hacer esa interacción entre mi estudiante, el contenido, el docente y la institución. Si nosotros tomamos en cuenta estos elementos, estaríamos considerando que esta estructura organizada, que es el currículo, puede ser flexible y que podemos trabajar los conocimientos, nuestros contenidos, nuestros conceptos y los métodos que están orientados, ¿no? Más que todo a establecer una mejora en lo que es la educación. Y también, ¿por qué no decirlo? En un trabajo en el cual se pretende que todo este conjunto de saberes, en el saber hacer y en el ser, estén organizados de acuerdo, lógicamente, a las necesidades que se van teniendo de los estudiantes, ¿no? Entonces, en este caso, estaríamos hablando de una necesidad de transformación del currículum, ¿no? De un proceso de modificación desde la mirada práctica, ¿sí? Pero también desde este ámbito de estudio, ¿no? Desde esta reestructuración. Vamos a concluir esta primera sesión de esta materia de planeación y evaluación curricular, tomando en cuenta que el sentido de la educación necesitamos trabajarlo desde la mirada, desde las exigencias sociales, desde el proceso institucional y áulico. Si nosotros hacemos esa transformación, entonces estaríamos tomando en cuenta pues todas estas dimensiones de lo que es el currículum y ahí pudiésemos atender. Bueno, como siempre, maestras y maestros, un gusto poderles estar orientando en este proceso, en esta materia de planeación y evaluación curricular en nuestra universidad. Les deseamos éxito y bienvenidos.